en la computadora. Bueno, el otro día miramos un poco hasta el ejercicio 5, me parece, ¿no? Estuvimos mirando un poquito, estuvimos haciendo ejemplos, viendo las dificultades que traía en términos del cálculo de límites, esta historia de aumentar la dimensión. Claro, acá el problema es que para acercarme a un lugar del espacio, por ejemplo del plano, pero el plano, o R3, o R4, o R18, hay un montón de maneras de acercarme, y ahí está la gran dificultad. Ahí está la gran dificultad. Y lo que habíamos aprendido el otro día es que bueno, si el primer intento que uno hace para ver si un límite existe o no existe, primero, ¿dónde tiene sentido calcular un límite? Cuando es un punto que uno sospecha que la función puede tener problemas, o que no está definida en el dominio de la función, o qué sé yo. Entonces, ¿para qué está creado el concepto de límite? Para ver qué pasa alrededor, qué pasa en las cercanías de ese punto donde la función no está definida. Y entonces esto de aumentar la dimensión tiene la cuestión de que me puedo acercar por muchos lados. Entonces un truquito interesante es poder acercarse por cosas conocidas, por ejemplo, por rectas, por parábolas, para acercarme a un punto, por alguna cónica, por alguna hipérbola, pero me quedo por ahí, o sea, no hay muchas más chances. Cruzo los dedos para que encuentre dos maneras de acercamiento donde el resultado me dé distinto. Si tuve la suerte de encontrar dos maneras de acercarme a ese lugar del espacio donde estoy calculando el límite, donde el resultado es distinto, ¿qué digo del límite de la función de dos variables? Que no existe. Listo, se terminó. Ahora, si tuve mala suerte y acercándome por todos lados me da lo mismo, tengo que recurrir a una manera de demostrar efectivamente que el límite existe, y bueno, y el otro día vimos un ejemplito donde eso pasaba, digamos. Yo diría que todos los ejercicios que hay por acá, el ejercicio 4 es un ejercicio que el otro día también nos metimos, ver cómo a veces uno cambia polares y puede ser útil para justificar que un límite existe o no. Después repasen un poco la clase del otro día. El ejercicio 5 pide probar que determinados límites no existen. Vieron que ahí está miren el ejercicio 5, parte C, aparece la función que estuvimos analizando el otro día, que vale xi sobre x más i, con x más i distinto de 0, y 0 si x más i es 0. Es una función que es interesante porque uno se acerca por rectas y funciona todo bien, se acerca por parábolas y funciona todo bien. Siempre que funcione todo bien quiere decir que me da 0, y parece que la real culpa de que el límite me dé 0 es que, si se fijan, la función esa es un cociente de dos polinomios. Cuando digo polinomios, hojaldre, que es polinomios en varias variables. Entonces, el numerador es un polinomio de grado 2, que es x por y. Para mí es de grado 2 eso, porque las dos variables como están multiplicadas entre sí, entonces para mí es como que estoy multiplicando dos cosas de grado 1, yo lo llamo un polinomio de grado 2. Sin embargo, el polinomio de abajo, que es x más y, es un polinomio de grado 1. Entonces siempre que me acerque por cosas del tipo rectas y eso, va a terminar, cuando levante la indeterminación, va a terminar sobreviviendo la x o la y arriba, y entonces me va a tender a 0. Entonces me acerco por rectas y me da 0, me acerco por parábolas y me da 0, me acerco por raíces enésimas y me da 0. Vimos el otro día que ahí estábamos medio en un lío, hasta que le sugería acercarnos por la curva xi sobre x más i, xi sobre x más i igual 1, o sea, cuando numerador y denominador vale lo mismo. Y ahí vimos que me daba un cachito de hipérbola, y pasaba por el punto en cuestión, y ahí justamente encontramos un camino de acercamiento donde el resultado era 1, y por lo tanto el límite no existía. Pero bueno, es un caso interesante en ese sentido, que uno a veces se acerca por rectas o se acerca por parábola y siempre da lo mismo, siempre da lo mismo, siempre da lo mismo, y de repente encontraste una curvita. Pero de nuevo, todo esto es una cuestión de imaginación pura. Tiene que estar muy bien pensado el problema para que la cosa funcione. Y no deja de ser un truco. Un truco para probar que un límite no existe. No es un truco para probar que un límite sí existe. Para probar que un límite sí existe, tengo que irme a un argumento lógico y real de demostración. Tengo que demostrar que el límite verdaderamente existe.
Por ejemplo, el otro día veíamos el caso de xy cuadrado sobre x2 más y2, que también es un ejemplo que anda por ahí. Miren el ejercicio 4, parte F, ahí lo estoy viendo, límite cuando x tiende a 0, 0 de x cuadrado y sobre x2 más y2. Ahí lo dividíamos, eso, el y lo sacamos para afuera, quedaba y multiplicado por x2 sobre x2 más y2, quedaba algo que tendía a 0 por algo que estaba acotado, y algo que tendía a 0 por algo que estaba acotado, fácilmente uno ve que tiende a 0, y ahí demostró de que el límite existe y es 0. Eso es una demostración, eso efectivamente es una demostración. Y bueno, por ahí vemos que el ejercicio 5 sigue pidiendo, bueno, esto que decíamos, probar que en ese caso los límites no existen. Si ya me están diciendo que el límite no existe, ¿qué tendré que hacer en esos ejercicios? Encontrar formas distintas de acercamiento donde el resultado sea distinto. El ejercicio 6, probar que una consulta, sí, una sí, consulta sobre cuando nos acercamos por varias cosas y vemos que siempre da el resultado igual y tal, sí, no podemos probar que no existe, ¿no? sí. Yo vi en un video, pero no puedo probarlo porque no he encontrado en internet algo así como, viste, lógico para basarme y decir que sí, que está bien, porque no tengo el conocimiento matemático. Sí. El tipo se tomaba una restricción, por ejemplo, x igual 0 en Sí. una, y en la otra se tomaba la complementaria, o sea, todo el resto del espacio, y hacía los límites. Si los límites le daban iguales, como eran complementarios, o sea, tomaba, o sea, decía que existía. Ah, Restricción, o sea, yo le pongo 0 y me tomo sí. esas direcciones, todas esas direcciones, pero después hago la restricción, la función xy con x distinto de 0. O sea, me tomo todo el resto, vamos a Todo, decir. claro. Y entonces el tipo afirmaba que el límite existía. Claro, pero seguramente, yo creo que eso como truco funciona. ¿Sabés por qué funciona, Marcela? Sos vos, ¿no? ¿Que me estás hablando? Sí. Está. En realidad, uno puede inventarse un montón de recetas en esto de calcular límite de varias variables. ¿Sabés lo que está por detrás verdaderamente en el asunto este? Es el infinito. Nuevamente es el infinito. Porque cuando, por ejemplo, yo me acerco por varias rectas, por cada una de las... ¿Por cuántas rectas me puedo acercar al 0, 0? Por infinitas. Por infinitas. Entonces puede pasar esto, mira, voy a hacer un minutito, que yo creo que va a responder a tu pregunta, esperemos, pero voy a hacer un minutito. Entonces, yo suponete que tengo una función, no estoy pensando en ningún ejemplo concreto, estoy pensando en una función cualquiera que tiene un problema. Yo no me acuerdo del ejemplo tampoco, me acuerdo de lo que el tipo hizo, nada más. Tiene un problema, suponete que en 0, 0 no está definida, por ejemplo, hay un denominador que se me anula en el 0, 0, o hay un logaritmo que se me anula en el 0, 0, la razón que sea, pero en 0, 0 hay un agujero. Esta función está definida en R2 menos el 0, 0. ¿Ah? Entonces, suponete que vos te acercás por esta recta, ¿no? Por esta que me acabo de dibujar acá. Entonces, cuando me acerco por esta recta, veo que el límite es 0. ¿No? Me da que el límite es 0. ¿Qué quiere decir cuando me acerco por esta recta que el límite es 0? Que hay un entornito acá, que lo dibujo sobre esa recta, donde los valores en ese entorno reducido, a ver si todos me entienden cuando hablo de entorno reducido. Entorno reducido es sin el centro, justamente, porque el centro es donde la función no está definida. En todos los puntos que están en la recta y en ese intervalito que me acabo de dibujar ahí, los valores están lo suficientemente cerca que yo quiero. Los valores funcionales están tan cerca como yo quiero. Ahora cambio la recta y me voy a otra recta, la dibujo distinta, a esa otra recta. Claro, siempre tienen que ser rectas que pasen por el punto en cuestión, ¿no? No una recta cualquiera. En este caso estoy estudiando el límite en 0, 0. Entonces acá voy a encontrar otro entornito, pero lo voy a dibujar a propósito, ¿cómo respecto al otro entornito? Más chico. Ya te imaginarás, Marcela, lo que está pasando y por qué dije que por detrás de todo esto hay un problema que sigue siendo los traumas que genera el infinito
a la matemática, porque ¿cuántas rectas de estas tengo? Tengo infinitas rectas, ¿no? Entonces ahora me tomo esta otra que dibujé acá. Y para esta otra también me da bien. Para esta otra también el resultado me da bien. Pero ¿qué pasa con el entornito acá? Es más chiquitito. Y ahora me dibujo otra recta acá. Otra recta acá. ¿Y qué pasa con el entornito acá? Más chiquitito. Voy a dibujar los entornitos en rojo. Para esta recta encuentro un entornito que es así, medio grandecito. Para esta otra, más chiquitito. Para esta otra, por acá. Para esta otra, por acá. Vieron que son de diferente tamaño los entornos, ¿no? ¿Qué debería de construirme con todos esos entornos yo? ¿Cuál es el objetivo? Voy a cambiar de color. Para todos esos entornos, a ver si alguien me lo dice, debería de poder construirme qué cosa. Estoy en una función de varias variables. Mi dominio es el plano, con lo cual... Una pelota, una bola. Un disquito, eso. ¿Quién sería el candidato a radio de disquito? Porque yo tengo que estar en todos los entornitos rojos a la vez. ¿Cuál sería el candidato a radio? El menor de los entornos. El menor. Pero tengo el menor de un conjunto infinito. Ese ya es un lío gigantesco, porque tengo algo, tengo que calcular. Acá tengo todos los... tengo un conjunto que está formado por todos los radios rojos de arriba del dibujo, todos los radios rojos. Pero ¿cuántos radios rojos tengo de estos? Infinitos. Ya ser infinito, Jimena me decía el menor. Ya si estoy hablando de un conjunto infinito, no puedo hablar de menor. Sí que todos estos números son positivos. Entonces, ¿qué puedo hablar? Puedo hablar de ínfimo. Ínfimo seguro tiene, porque está acotado inferiormente. Entonces, a este conjunto, ¿qué le tendría que calcular? El ínfimo. ¿Pero qué me podría pasar? Para que no sea cero. Claro. Me podría pasar que tengo la mala suerte de que este ínfimo sea. O sea, ¿qué está pasando en el dibujo arriba? ¿Cuál sería la mala suerte? De que estos intervalitos rojos se van a, en la medida que me voy cambiando de recta, se van haciendo cada vez más chiquititos, y arbitrariamente chiquititos. Entonces nunca logro encontrar un disquito de radio que me contenga a todos. ¿Me entendiste, Marcela? ¿La idea? Sí, sí. Entonces, eso que encontraste en internet, que seguramente es de algún profesor que colgó alguna cosa, andá a saber. No. Yo lo que quería es que alguien me explicara, porque el tipo lo hacía, ¿viste? Está buenísimo, pero, o sea, yo le pregunté, pero me dijeron, esto estaba mal, pero yo quería entender por qué estaba mal. No, pero pará un cacho, pará. Imagínate que el tipo logró probar, en x igual 0 fue lo primero que él probó, ¿no? Entonces, sí, x0 y cualquiera. X igual 0 es el eje Y. X igual 0 es el eje Y. Entonces, para el eje Y encontró un entornito rojo. Lo voy a dibujar. Pero solo para el eje Y, ¿eh? Acordate que acá tenés un agujero. El 0, 0 es un agujero. Y para todo el resto, también encontró que el límite es 0. Pero para todo el resto sin acercarse por rectas. Hizo un argumento de varias variables. Andá a saber qué hizo. Pasó a polares. O yo qué sé, no sé. No importa, se las arregló de alguna manera, de tal manera... Después hizo, como por ejemplo, después dijo que la X no valía 0. Que la X no valía 0 y logra probar de que cuando X no es 0, lo voy a dibujar en otro color, logra probar que cuando X no es 0, saco el azul, logra probar que cuando el X no es 0, encuentra también un entornito. Pero ojo que voy a dibujar paréntesis curvo acá. ¿Qué quiere decir eso paréntesis curvo? Que esa es un semidisco, pero que no llega a tocar los puntos rojos. Y para otro lado también logra encontrar un semidisco que no toca los puntos rojos. Entonces, en definitiva, al plano, acá no hizo una descomposición en infinitas cosas, como fue el caso de las infinitas rectas que yo estaba explicando acá. Acá hizo un argumento en dos casos, cuando estoy en el eje Y y cuando no estoy en el eje Y. Entonces, como son dos casos, el conjunto tuyo, al cual le tenés que calcular, el conjunto de radios acá, ¿cómo es? El conjunto de radios está formado por ¿cuántos elementos? El conjunto de radios 3. es
o si querés 2, suponete que el radio del lado izquierdo y del lado derecho azul sea el mismo. Pero acá el cardinal de este conjunto es 2, tiene 2 elementos nomás. Y si tiene 2 elementos, ¿qué le puedo calcular a este conjunto? Seguro, un conjunto finito que tiene mínimo. Y entonces me quedo con el más chico, o con cualquier cosa más chica que el más chico, y entonces me tomo ahí sí un disquito que ahora lo dibujo de otro color, ahora es un disquito enterito, que es tanto azul como rojo, y por lo tanto ese disco amarillo sí me sirve para la definición del límite. Pero bueno, son recetas que te digo la verdad, Marcela, sirven para muy poco, digamos. Sirven para muy poco. Pero a ver si lo que expliqué está bien, lo que expliqué se entendió. Si el argumento que yo hago es en infinitas formas de acercamiento, estoy embromado. Me puede dar lo mismo en todo, pero si usé infinitas formas de acercamiento, no me puede servir para hacer un argumento de varias variables. ¿Por qué? Porque el ínfimo de todos esos radios podría ser 0, y entonces podría no encontrar un disco que me sirva para todo. Ahí va. Si usé una cantidad finita de casos, ahí sí, porque ese conjunto finito me permite tomarme cuál de todos los radios. Como tengo una cantidad finita de radios, y yo quiero que se cumplan todos a la vez, me considero el mínimo de todos esos radios, el más chico de todos los radios, para que se verifique todo a la vez. Para que se verifique la mejor cercanía. Ahora, ¿cómo se hace eso? Estás en un lío. La pregunta es, la gran pregunta que hay por detrás de esto, está todo bien con lo que explicó el tipo, pero la pregunta es, ¿cómo? Claro, bárbaro, yo puedo hacer recetas de todo tipo y de todo color, pero la cuestión es cómo. ¿Cómo al enfrentarse a un caso concreto, con un caso de 2 situaciones así, yo puedo resolver el asunto? ¿Me entendiste? Sí. Ahí va. O sea que el tipo no estaba bien, pero tampoco estaba mal. No, si vos lográs la forma de hacer eso, está bien, y llegarías a que el límite verdaderamente existe, y da lo que tiene que dar. Pero la cuestión es cómo. Sí, cómo encontrar la restricción correcta. Claro, cómo implementar eso, cómo implementarlo. Son cosas que pasan en ejemplos muy concretos, yo qué sé. ¿Se responde más o menos? Sí, Marcela. profe, total. Bueno, Sí. Está. El ejercicio 6 dice, bueno, miren el ejercicio 6 parte A, probar que si el límite de una función es 0 y otra es acotada, probar que el producto es 0. El ejercicio 6 parte A parece que fuera un ejercicio de cálculo 1, ¿vieron? Porque hay una variable sola. Pero después en la parte B me pide aplicar eso para funciones de varias variables, que es un poco lo que hicimos en el ejemplo del otro día, ¿no? Cuando terminábamos la clase. Por ejemplo, en el caso uno de los casos que aparece, xy cuadrado sobre x2 más y2, el caso 6b parte 2, 6b parte 2, parte 2. Es el que hicimos, casi que es el que hicimos. Ese es el que sacabas la x, tipo, la escribías al costado, Claro. y te quedaba que y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, o sea, siempre es más chico el numerador que el denominador, entonces está acotado. Claro, tenías algo que tendía a 0, que era la x, que la dejabas como por fuera, y lo otro demostraba que estaba acotado. Y los otros casos, estudienlos de la misma manera. Porque, no sé, miren el ejercicio 6b parte 1. Ahí está claro que tengo algo que tiende a 0 por algo que está acotado, porque no importa lo que sea, pero es el seno de algo. Y el seno de algo va a estar acotado. No importa la porquería que esté calculando, pero el tipo nunca supera 1 por arriba, ni -1 por abajo. Así que el valor absoluto está acotado. Y está multiplicado por x. Y x claramente tiende a 0. Entonces estoy autorizado a aplicar eso. ¿Se fueron o me están escuchando? Se fueron. Hola. Ahí volviste, profe. Volví. Decía del ejercicio 6 parte 1, del parte B parte 1, que es x por el seno de algo, ahí claramente. El otro, el parte 3, es un poquito más difuso, pero arréglense de alguna manera. ¿Vieron lo que dice? Dice x por y cuadrado, x por y cubo, y después tiene x2 más y4. Ahí hay que pensarlo, ¿no? Ahí yo lo que hice fue acotarlos.
Tomé el valor absoluto y los acoté. Lo acotaste. Bueno, salió. Sí, sí. Está. Bien. El ejercicio 7 es decidir si los siguientes límites existen, y en caso afirmativo calcularlo. Ahí no me dice si existen o no existen. Ahí me las tengo que arreglar. Tengo que ver si existen, y en caso que existan, ver cuánto vale. No tengo mucho que decirles, esto es cálculo. El ejercicio 8, calcular también, calcular límite. Ahí es siempre la misma historia. ¿Cómo uno arranca con esto? Olfato, nariz, se enfrenta a uno de estos, me imagino. Vieron que en general son cocientes de polinomios, son poquitos donde aparecen funciones que no son polinómicas, ¿no? En alguno aparece un logaritmo, en alguno aparece una exponencial, en alguno aparece un seno, pero en general son cocientes de polinomios. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es pensar en los grados, qué va a pasar si me acerco por recta, si no me acerco por recta. Me acerqué por varias cosas y la cosa me viene dando parecida, entonces ahí ya sospecho de que el límite puede existir, pero si sospecho que el límite existe, el haberme acercado por cosas y que me diera, el haber acercado por cosas es haber bajado la dimensión del problema. El haberme acercado por cosas y ver que me daban lo mismo, ya sabemos que eso no me asegura que el límite como función de varias variables exista, por esto de que el radio podría irse achicando a cero y el ínfimo podría ser cero. Entonces ahí tengo que acudir a una forma de demostración, por ejemplo, ver que es algo acotado por algo que tiende a cero, que es una herramienta. Bueno, no hay muchas, verdaderamente no hay muchas. El ejercicio 9 se considera una función de R2 en R, f de x igual, esto es un polinomio, y abajo sí aparece un seno y un logaritmo, determinar A y B para que todos los límites direccionales de f en 0, 0 sean iguales. Cuando habla de límites direccionales, se está refiriendo a acercarme por rectas, ¿está bien? Entonces lo que dice, aparecen dos parámetros ahí, me dicen, che, elegime A y B para que me acerque por la recta que me acerque, me dé todo bien, me dé cero el límite. Eso es lo primero que pide el problema. Y después, para los A y B determinados en la parte anterior, probar que F carece de límite. Carece de límite quiere decir que no existe. Entonces, en la parte A me dicen, elegime los dos parámetros para que acercándome por la recta que me acerque, siempre al límite me dé cero. Y después en la parte B me dice, para esos dos parámetros, probame que el límite no existe. Que por recta funciona bárbaro, pero el límite no existe. ¿Está bien? Y ahí qué tendré que hacer. Y bueno, ya por rectas no me voy a acercar, porque por recta ya elegí los dos parámetros para que por recta se porte bien. ¿Qué tendré que acercarme? Por algún otro lado, y ver que el resultado de los límites otros. El ejercicio sí es discutir, según alfa y beta, que son dos parámetros, la existencia de ese límite. Vieron que nuevamente aparecen cosas que son de la forma... No son polinomios en su expresión más clara, porque alfa y beta son reales. Acá alfa y beta podrían ser números racionales o irracionales, podría ser cualquier cosa. Lo de arriba no tiene por qué ser un polinomio formalmente, pero porque no tiene grado entero, ¿no? No aparece alfa y beta, no se mueven los enteros, se mueven los reales. Pero ahí me parece que la cosa siempre está discutiendo según los grados y viendo qué es lo que puedo hacer. El ejercicio 11, determinar en qué puntos de R2 las siguientes funciones de R2 en R son continuas y discontinuas, encontrar el conjunto de los puntos de discontinuidad. Esto es bien interesante, esto lo estamos haciendo en los teóricos, en las clases. Supongo que los que no están conmigo y los que van a otros teóricos estarán viendo variados ejemplos de este tipo. Funciones que vienen, miro la primera función del ejercicio 11. Es una función que para los x y distintos de 0, 0, está definida como un cociente de dos polinomios. Ahí ya no tengo que preguntarme nada de la continuidad. ¿Por qué? Porque el polinomio de arriba, el polinomio es una función continua. Por lo tanto, tengo cociente de dos funciones continuas. ¿Qué es lo único que tengo que pedir? Que el denominador no sea cero. ¿Y cuál es el único valor donde la expresión de arriba se hace cero? Como es suma de dos cosas positivas, es cuando ambas sean cero. O sea que el único punto problemático es el 0, 0. Por eso que en 0, 0 me lo definen de otra manera, lo definen como 0, la tienen que partir la función. Y para que la función sea continua en 0, 0, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que el límite valga 0. Claro, que el límite de la función, el límite de la expresión de arriba
cuando xy tiende a 0, 0, sea lo que vale la función en 0, 0, que realmente el agujero se llene como se tiene que llenar para que no haya rotura, digamos, para que no se viole la continuidad. Entonces, ese ejercicio 11 evalúa un poco eso, ya se va del límite y entra en el concepto de continuidad. ¿Cuáles de las siguientes funciones se pueden extender en forma continua a todo el plano? ¿Ven? Esta, por ejemplo, miren en el 12, parte A. ¿Dónde está definida esa función? ¿Quién es el dominio más grande donde uno puede mirar esa función? ¿No es todos los reales distintos del 0, 0? Ahí va, es el plano con un agujero, ¿no? El dominio de esa función es el plano con un agujero, y el agujero ¿quién es? El 0, 0. Porque es el único punto complicado, que es donde tengo un denominador que se me anula. El único punto donde ese denominador se anula es el 0, 0. Entonces, ¿qué me está diciendo cuando me dice si la puedo extender en forma continua a todo el plano? Si existe una manera de definirla en 0, 0 para que la función sea continua. O sea que lo que tengo que estudiar, ¿qué es? El límite en 0, 0. El límite en 0, 0 y cruzar los dedos. ¿Cuándo se podrá extender en forma continua? Cuando ese límite existe y sea finito. Entonces, de última, siempre son ejercicios que tienen que ver con cálculos límites. Me van siguiendo, muchachos, ¿no? Todos. Me paran en el momento que lo consideren oportuno. Estamos haciendo ahí una mirada global a los ejercicios. El ejercicio 13, sea phi de R en R una función derivable con derivada continua. Es una función de una variable, phi de R en R, dimensión 1. Derivable con derivada continua es lo que llamábamos una función de clase C1. C1. Es derivable y su derivada como función también es una función continua. Y me define, ahora a partir de esa función phi, en una variable, me define una función de dos variables. La f de xy, que vale lo que dice ahí. Y me pide probar en qué puntos esa función es continua, cuando no. Bueno. Interesante, puede ser un ejercicio a pensar. Porque todo lo demás me parece que son mucho de cálculo, ¿no? Yo qué sé, este es el primero que veo que puede llegar a ser interesante. Sea f, sí. Hay como una, no sé, o sea, te pone el cociente incremental en la parte de arriba, como que es medio, para vincularlo con que abajo te pide la derivada. Sí. Exacto. Entonces vos lo que tenés que chequear es que el límite de lo de arriba, parado en un punto, el límite de lo de arriba sea lo de abajo. Por eso es que da la sensación que va bien rumbeado el asunto. Parece que va bien rumbeado. Hay que ver si las hipótesis que te dan son suficientes para que ese límite exista, ¿no? Y de lo que tiene que dar. El ejercicio 14 sea una función de 0 infinito por 0,2pi, 0 más infinito por 0,2pi. Ojo, todos entienden lo que es eso, ¿no? 0 más infinito por 0,2pi es como una banda horizontal infinita, porque es 0 más infinito por 0,2pi vertical. Entonces es una banda infinita que tiene el borde de abajo, si se ponen a pensar, porque es cerrado en 0, y no tiene el borde de arriba, porque es abierto en 2pi. Es una función de esa que va en R2 menos el 0, 0. Es una función sale de una parte de R2 y llega a una parte de R2. Ojo que no es una función escalar, no es una función real, el resultado no es un número, el resultado es un vector también. Definida así, f de rho tita es rho coseno de tita, rho seno de tita. ¿Dónde varía ese rho? En 0 más infinito. ¿Dónde varía ese tita? En el 0,2pi. Verificar que es continua y probar que es biyectiva. Calcular las imágenes de las rectas. Bueno, esto es lo que vinieron al teórico, los que estuvieron conmigo en el teórico lo hicimos. Este es el ejemplo de una función parecida a aquella que un intervalito daba como lugar a una circunferencia. Y entonces a los extremos los pegaba y entonces la inversa iba a romper. Bueno,
pero para los que no, es interesante, es bien interesante. Y para los que sí también, porque no es exactamente lo mismo que hicimos en el teórico. No sale de un intervalo, sale de una banda, ¿vieron? No sale de un intervalito, sale de toda una banda. Entonces hay que ver qué es lo que pasa ahí. Está bien lindo eso. El 14 sería un ejercicio bien lindo para pensar. Márquenlo, ¿eh? Cuando yo les digo un ejercicio interesante, márquenlo, porque capaz que ahora dedicamos un ratito a pensar. El ejercicio 15, demostrar el conjunto de puntos X y Z que verifican eso, es un conjunto abierto. Bueno, acá se necesita vínculo entre continuidad versus abierto, justamente uno de los teoremas que quedaron pendientes hoy en clase y que el miércoles lo vamos a demostrar. Es cómo se vincula el concepto de continuidad con la propiedad topológica de ser abierto. Pero inténtenlo hacer, más allá de que tengan el teorema o no, inténtenlo hacer, a ver qué se les ocurre como para pensar eso, porque yo creo que, bueno, intenten ver, a ver qué se les ocurre. Después va a salir más fácil, pero el 15 es interesante, 14 y 15, 14 y 15 me parecieron dos ejercicios lindos. Y creo que todos estos que dicen ejercicios opcionales, que siempre insisto con que opcional es una palabra que me rechina, yo lo sacaría del práctico, son otros ejercicios, me imagino que deben ser todos interesantes, porque no veo cuentas, y cada vez que no veo cuentas ya me parecen ejercicios conceptuales que deben estar lindos. El ejercicio 1, por ejemplo, dice, se ha incluido en el Rn que es acotado, se define el diámetro de A como el supremo de las distancias entre puntos de elementos de A. Probar que si C está incluido en Rn es compacto, entonces existen X e Y pertenecientes a Z, que el diámetro de C es la distancia entre X e Y. Sea C incluido en Rn y f de C en C una función tal que f de x menos f de y es mayor que x menos y para todo x, y probar que C no puede ser compacto. Dar un ejemplo de una función en estas hipótesis. Bien interesante este problema. Interesante y no fácil. Y este vincula continuidad con otro concepto topológico, que cuál es compacidad. Así como el ejercicio anterior vinculaba continuidad con el concepto de ser abierto, este ejercicio vincula continuidad con el concepto de ser compacto, cerrado y acotado, que es la versión que estamos viendo de compacidad. Compacidad es un poco más general que ser cerrado y acotado, pero en los RN compacto es cerrado y acotado. Para nosotros es ser cerrado y acotado. A pensarlo, lindísimo problema para pensar, para llevárselo en la cabecita. El ejercicio 2, miren qué interesante, se considera la función determinante de R4 en R, tal que el determinante de ABCD es AD menos BC. Ustedes me dirán, ¿qué es determinante de una cuaterna de números reales? Bueno, es una matriz 2×2, porque ¿qué es una matriz? Es una forma de escribir 4 números, ¿no? Yo puedo escribir una matriz 2×2 así, y esto es una matriz A que pertenece al espacio de las matrices 2×2, que le puse una M cursiva ahí 2×2, ¿está bien? Pero ¿quién me impide a mí, en lugar de escribir A, B, C, D, como lo escribí así, escribirlos en línea? Y ponerle una coma. Nadie. Yo puedo identificar a esos objetos y decir que el primer elemento es el A11, el segundo elemento es el A12, el tercero es el A21 y el cuarto es el A22. O sea que, y este elemento en realidad pasa a pertenecer a otro espacio, ¿no? ¿Quién es el espacio al que pertenece este elemento? R4, porque son 4 uplas, ¿no? ¿Vieron? Así que, en definitiva, ¿qué les estoy diciendo acá? Que hablar del espacio de las matrices 2×2 o hablar de R4 es más o menos hablar de lo mismo. Eso lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es otra manera de escribir. Las matrices las puedo escribir en línea así, y mantengo la convención e identifico lo que tengo que identificar y ya está, y es lo mismo. Es la misma historia. Entonces, cuando en el ejercicio
para que no se acobarden con eso. Si el ejercicio dice que la función determinante sale de R4, en realidad no está saliendo de R4. ¿De dónde está saliendo? De las matrices 2×2, que tienen 4 elementos. ¿Está bien? Y en la matriz 2×2, ¿cómo se calcula el determinante? Como está dicho ahí. Es AD menos BC, ¿no? Mírenla la matriz. ¿Cómo calculo el determinante de la matriz A? AD menos BC. ¿Está claro lo que acabo de explicar? ¿Sí? Así que mirar el espacio de las matrices 2×2, donde los objetos son matrices, o mirar R4, donde los objetos son listas de 4 vectores de 4 coordenadas, las 4 uplas, es mirar lo mismo, esencialmente lo mismo. Entonces el determinante yo la puedo pensar como una función que sale de R4 directamente. Entonces, ¿qué me dice? Dice, probar que el determinante es una función continua de R4. Tiene toda la pinta. A ver, dicho de otra manera, continuidad es esto, traducido en palabras. Si yo en lugar de salir del ABCD, este que tengo acá, cambio un poquito A, cambio un poquito B, cambio un poquito C y cambio un poquito D, el resultado del determinante, ¿cómo es? Y es parecido. A ver si repito lo que acabo de decir. Nicolás, a ver, ay, perdóname que no tengo abierto el chat. Es producto y suma de funciones continuas, sí, siguen siendo polinomios. En realidad es un polinomio de 4 variables, si quieren mirarlo porque ¿cuántas variables tiene esto? Y tiene 4. ¿Cuáles son las 4 variables? A, B, C y D. Es un polinomio que tiene 4 variables. ¿De qué grado es el polinomio determinante? De grado 2, exacto, 2. Porque es producto, está multiplicada las variables. Aparece AD menos BC. Entonces cada uno de los términos tiene grado 2. Es un polinomio de varias variables de grado 2. Y todos los polinomios, no importa el grado que sea, son continuos. Son continuos, no hay ninguna duda. Pero además quiero que piensen esto, la continuidad como errores cometidos. ¿Qué es el error cometido acá? Si pongo una matriz parecida a la matriz A. ¿Qué es una matriz parecida a la matriz A? Que en lugar de A puse una prima cercano a A. En lugar de B puse un B' cercano a B. Así con C y así con D. ¿Qué pasa con el determinante de 2 matrices donde cambié poquito, perturbé poquito las entradas? El determinante, ¿cómo tiene que ser? Parecido. Y eso es continuidad. Eso es continuidad. Lo que digo demuestra, lo que digo no demuestra, pero lo que digo me da certeza que lo que me están pidiendo demostrar es cierto. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, bien. Entonces está bueno, está buenísimo, probar que es la función determinante, ¿no? ¿Quién iba a pensar cómo las cosas del álgebra lineal se meten acá? ¿Cómo las cosas del álgebra, como cosas que son propias del álgebra, se meten en un curso de cálculo? La matemática es una sola. Está divino, está buenísimo. Dicho, además, para los que van al teórico y los que no van al teórico, esto de puentes entre el álgebra lineal y el análisis, esto de el ejercicio, lo que estuvimos discutiendo en la clase el otro día y hoy, ¿será que todas las transformaciones lineales son continuas? ¿Será que hay transformaciones lineales que no son continuas? El álgebra lineal el álgebra lineal estudia funciones también, funciones muy particulares, en espacios muy particulares. ¿Qué tipo de espacios? Espacios vectoriales. ¿Y qué tipo de funciones? No cualquier función, aquellas funciones que tienen la propiedad de linealidad. Pero siguen siendo funciones. Siguen siendo funciones con propiedades más ricas. Miren la parte B, qué interesante lo que dice. Se define el conjunto A de todas las matrices 2×2. Sí. Perdón que te interrumpa. No, está hablando Daniel en el chat que está a punto de irse. Profe, ¿cuándo va a subir este video? Me tengo que ir y me interesa tenerlo para repasar. Voy a intentar subir todos los videos que debo, incluso los videos, me parece, de la semana anterior al parcial, que yo los tengo guardados todos. Si las indicaciones que dio Marco funcionan, las voy a subir todas hoy, Daniel. ¿Estamos? Vamos arriba. Bueno. Miren qué interesante. Sea el conjunto A de todas las matrices 2×2 invertibles, y sea B
el conjunto A, el conjunto de todas las matrices 2×2 que tienen determinante 0. Hablar de invertibilidad es lo mismo que hablar de qué respecto al determinante. Que sea distinto de 0. Ahí va. Entonces, en realidad el conjunto A se podría decir que es el conjunto de las matrices 2×2 que tienen determinante distinto de 0. En lugar de decir invertible, podría decir determinante distinto de 0. Y el B, la que tiene determinante 0. Miren todo lo que pide probar. Está buenísimo, porque pide probar todas propiedades topológicas. Investigar si A y B son abiertos, cerrados, ninguna de las dos cosas. Aquí el espacio de matrices es considerado como R4, lo que estábamos discutiendo. Mirar el espacio de matrices 2×2 o mirar el R4 es mirar el mismo espacio. Los objetos son formalmente distintos, pero puedo identificar a cada vector de R4 como una matriz 2×2, y a cada matriz 2×2 como un vector de R4. ¿Está claro? Entonces me pide probar si esos conjuntos son... Por ejemplo, para una computadora es muy importante saber si el conjunto A es abierto. Porque ¿qué pasa con la computadora cuando yo le meto una matriz? Si los números que yo le meto son números horribles, irracionales, trascendentes, asquerosísimos, que son la mayoría, ¿qué va a hacer la computadora? No va a trabajar con el número E de forma exacta, va a aproximar. Con lo cual, en lugar de poner, si una de las entradas de la matriz es el número E, no va a trabajar con E, va a trabajar con algo muy parecido a E. Y si otra de las entradas es pi, no va a trabajar con pi, va a trabajar con algo muy parecido a pi. Cuando calcule el determinante, no va a calcular el determinante. Imagínense que yo le pido a la computadora que me calcule este determinante. E, pi cuadrado, logaritmo de 2. El determinante de esta matriz. La computadora usa Taylor, ¿no? La computadora va a usar una aproximación de cualquiera de esas 4 entradas que aparecen ahí. Con lo cual, la computadora va a calcular el determinante de una matriz que ¿cómo es respecto a esta? Parecida, está cerca. Entonces, saber que el conjunto de las matrices con invertibles es abierto es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto, meto una matriz a la computadora y le digo, che, esta matriz es invertible, y la computadora me responde sí. ¿Le tengo que creer a la computadora? Y le tengo que creer siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando lo que entré sea algo que lo que está cerca tiene la misma propiedad, o sea que sea un punto interior. Que sea estable respecto a pequeños errores. Y eso será abierto. ¿Qué quiere decir que el conjunto de las matrices invertibles es abierto? Que si yo en lugar de pararme en una matriz invertible, me paro cerca de ella, también sigo siendo invertible. Entonces, para una computadora es tremendamente importante eso. Las propiedades topológicas, así como la continuidad, son propiedades de buen comportamiento respecto a errores cometidos. Ser abierto es un conjunto que se porta bien respecto a pequeños errores cometidos. Entonces, por ejemplo, saber que el conjunto de las matrices invertibles es abierto es trascendente. ¿Por qué? Porque como la computadora va a cometer errores, entonces la conclusión es fiable, pero es fiable siempre y cuando el tipo sea abierto. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, interesantísimo problema también. Muy. Yo creo que todavía no tienen todas las... El miércoles los que están conmigo van a completar las herramientas teóricas para responder todo esto. Alguna todavía no va a estar, pero piensen igual. Piensen. Porque lo pueden ver como algo de R4. Piénsenlo, lo pueden hacer igual. Así que el ejercicio 1, bien, estamos mirando ejercicios interesantes. 14, interesante. 15, interesante. 1, interesante. 2, interesante. Muy. 3, sea epsilon de RNR, epsilon de x tiende a 0, con x tiende a 0 para epsilon, pero epsilon de 0 vale 1. Se considera la función esa. Analizar si f tiene límite. Bueno, esto pasa a ser un ejercicio de nuevo de límite, de cálculo. Mezcla con un poquito de teórico, ya no me parece tan una cosa maravillosa. El ejercicio 4, se hace incluido en el RN. Probar que si toda función continua de C en R es acotada, entonces C es compacto. Interesante. Muy interesante, muy. Nuevamente, vínculo entre qué. ¿Entre qué dos conceptos? El concepto que estamos estudiando ahora en el curso, que ¿cuál es? Continuidad
Y acotación. Y el concepto de compacidad, concepto topológico de compacidad. Bien interesante el 4. Y el ejercicio 5 dice un teorema de punto fijo. Los teoremas de punto fijo en matemáticas son tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Problemas que prueban la existencia de que cierta función tiene un punto fijo. ¿Qué es un punto fijo de una función? Es un punto que cuando lo aplico por la función me da el mismo. X sub 0 es fijo para una función cualquiera, para f, sí que, ¿cuál es la definición de fijo? Si la imagen de él X0 es X0. es él, es esto. Ser fijo, y está bien el nombre del idioma español que se le pone, es esto. Ser fijo que se queda fijo, es quieto el tipo. Son los puntos de equilibrio de las ecuaciones diferenciales, cuando estudiamos las ecuaciones diferenciales y veíamos los puntos que si yo nací ahí, me quedaba para siempre ahí. Son trascendentes en matemática. Ya lo vimos que en las ecuaciones diferenciales los puntos fijos me describen muchísimo a la hora de sacar conclusiones respecto a la dinámica de cómo es que evolucionan el resto de las órbitas, si se quedan dando vueltas alrededor de ese punto fijo, si van lejos. Bueno, este ejercicio 5, que no lo voy a leer porque es muy largo, termina siendo un pequeño teorema de un punto fijo. O sea, buscar condiciones suficientes para que una función tenga un punto de x sub 0 fijo de estos. Condiciones que tiene que verificar una función, pero vieron que dice un teorema de punto fijo, sí, porque ustedes se imaginarán que si dice un teorema de punto fijo es porque hay muchos teoremas de punto fijo, sí, hay muchísimos. Y son todos muy trascendentes, este es uno. Y es un ejercicio divino para pensar y hacer también. Conclusión de este práctico. ¿Hay que olvidarse de todos estos ejercicios primeros de cálculo? No, ni borracho. Deben haber algunos, incluso que deben ser muy difíciles, ¿eh? De estos de irme acercando por alguna cosa y ver que me da distinto, que el límite existe, que no existe, si puedo extenderlo a una función continua, bla, 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 todos esos que van del 8 hasta el, yo diría hasta el 13 inclusive. Esos son todos ejercicios más de cálculo, de meterse con estos trucos que existe de acercarme por distintos lados, ver si el límite existe. Si me acerqué por muchos lados y vi que da lo mismo, ahí intento buscar una demostración para ver si el resultado es el que sospecho que es. Por ejemplo, ver que es algo acotado por algo que tiende a 0, o ir a la definición y tratar de probar por la definición. Del ejercicio 15 en adelante, quiere decir el 15, más los ejercicios opcionales, son todos ejercicios interesantes porque vinculan el concepto de continuidad con los conceptos topológicos. Y entonces lo interesante de todos esos ejercicios es eso. Y obviamente son ejercicios más teóricos, por causa del interés que tienen, que vinculan conceptos bien teóricos. Entonces son ejercicios donde no hay tanta cuenta, sino que hay que pensar y tratar de ver cómo me las arreglo. Son todos ejercicios interesantísimos para exposiciones. Muchachos, no dejen para exponer los últimos 10 días del curso. Acuérdense de esto, ya lo hablamos alguna vez. Cuando ustedes den los dos, ahora dieron un primer parcial, después va a venir un segundo parcial que lo más probable es que sea de desarrollo. ¿Sí? Lo más probable es que no sea múltiple opción y sea un parcial que van a tener que escribir, que para mí es mucho mejor, pero que también ofrece otro grado de dificultad para ustedes. Las exposiciones tienen ese premio, que para mí es lo menos importante de todo. Sigo insistiendo que la exposición es un momento muy rico de aprendizaje. Pero tiene un premio, tiene ese premio de 5 puntos. Si no me quieren dar bolilla en el tema de subirse a exponer por esto del aprendizaje, que para mí debería ser lo más importante, para que ustedes se suban y hagan una exposición, se animen a exponer, porque aparte no es ninguna prueba, no están haciendo ninguna prueba, no es que van a quedar pegados, ni escrachados, ni Jorge les va a agarrar más bronca, ni menos bronca, ni los va a querer más, ni los va a querer menos. Es un momento de aprendizaje lindo para ustedes y para el resto de los compañeros, cuando alguien cuenta otra cosa.
ya sea un ejercicio de práctico o ya sea algo del teórico. Estoy hablando de cualquiera de los dos ámbitos. Pero créanme que lo que pasa es que ustedes, esos 5 puntos pueden ser la diferencia para muchos de ustedes entre exonerar esta materia y no. Puede serlo. ¿A ustedes les parece hoy en día que esos 5 puntos no son nada? Pero puede serlo. Y se van a querer martillar la cabeza u otra parte del cuerpo en la que ustedes decidan, en caso que queden con 57 puntos o 58 puntos y tengan que dar un examen de esta materia. Y se van a querer matar. Se van a querer matar porque realmente no parece muy creíble que algo que yo les estoy diciendo y me encantaría además que los compañeros que ya expusieron, que ya lo contaron además, pero que lo sigan contando, que son momentos de aprendizaje muy, muy fuertes, ya lo han dicho, José, que ahora lo veo, Jimena, que ya expuso, Marcela, que ya expuso también, yo qué sé, me estoy olvidando un montón de... Dicho sea de paso, después me van a tener que hacer acordar todos los que pusieron, porque no fui anotando todo eso. Daniel también. Daniel, tenemos tiempo, pero que en el foro, que escriban, que realmente no solo sea yo que les comente estas cosas, sino, aunque se háganlo por eso, por el premio. Y ese premio, créanme, que puede significar para ustedes exonerar la materia, puede significar exonerar. Háganlo por eso. Después estoy seguro que aunque lo hagan solamente por eso, por el premio de los 5 puntos, se van a sentir divino y la van a pasar bárbaro si hacen una linda preparación. Por ejemplo, cualquiera de estos problemas que yo considero interesantes son exposiciones en sí mismas. Es una exposición. Este ejercicio del teorema de punto fijo es una clase entera, porque es un ejercicio súper interesante, o cualquiera de los otros. Pero tampoco tiene que ser lo que yo considero interesante. Pueden agarrar un ejercicio de estos anteriores, o un par de ejercicios de estos anteriores, que les hayan resultado interesantes. De nuevo, puede estar mal lo que cuenten, puede estar mal lo que cuenten, se pueden haber equivocado, les puede no haber salido, pero pueden tirar ideas. Acuérdense que la matemática es una aproximación de a poco a la solución de un problema, entonces los errores son bienvenidos. Y eso no quiere decir que hagan una mala exposición. Lo mismo en el teórico, ¿no? Todas las cosas que vamos dejando colgadas en el teórico, siempre en toda la clase van quedando cosas colgadas. Todas esas son cosas factibles de exposición. Háganlo porque para mí lo más importante es que tremendamente formativo. Es una formación, es un momento de aprendizaje que es mucho más importante que el momento del parcial, que el momento del examen, si tiene que dar un examen, y ni que hablar que el momento de escucharme a mí. Escucharme a mí es escucharme a mí, yo que sé, soy el profesor de ustedes, es lo que les tocó, es lo que hay, y hablo yo, y ya está. Pero no, acá si ustedes escuchan a alguno de ustedes, es un momento tremendo para el que escucha y para el que lo está haciendo. Con lo cual, no esperen para el final, porque para el final, termino con esto, al final no hay tiempo. Y lo que ha pasado en otros cursos es que las últimas 2 semanas me empiezan a pedir a lo loco, a mí y al resto de los docentes del curso. ¡Ay, yo quiero poner! ¿Pero por qué? Porque se dan cuenta que quedaron acá, con el agua acá, y que esos 5 puntos les vienen maravillosos. Bueno, yo les quiero adelantar algo. Los que vengan corriendo los últimos 10 días de clase a pedirme exposiciones, les voy a decir que no. Les voy a decir que no, porque esos vienen simplemente para lograr esos 5 puntitos. Así que, o es ahora, y se hace con tiempo, y se organiza con tiempo, y me mandan un correo electrónico, como hemos hecho siempre, me mandan un correo, me dice, Jorge, quiero poner sobre este ejercicio práctico, o sobre lo que dejaste colgado en el teórico, voy a hacer yo y otro compañero, o voy a hacer yo solo, lo que sea. Porque ya han visto exposiciones en soledad, y han visto exposiciones en grupo, a todas han funcionado muy lindas, no han sido muchas, pero todas han funcionado muy bien. Pero háganlo ya, yo
cuando se apretujen ahí al final, pidiéndome 10 exposiciones en el último día, va a ser que no, yo voy a decir que no. ¿Estamos? Ahí me pongo malo yo. Entonces, ahora que estamos empezando la segunda parte del curso, háganlo con tiempo. Y háganlo, está buenísimo, háganlo. Háganlo, por favor, está bien interesante eso. Jimena, José, Daniel, bueno, Daniel ya se fue, Marcela, algo que agregar a esto, por favor, porque dicho por ustedes también puede ser muy importante de los que ya expusieron. Para mí fue re divertido. Sí, para mí fue enriquecedor de la parte de cuando tenés que meterle para entrar a ver qué es lo que tenés que hacer, que tenés que buscar y rebuscar, o sea, cómo armar la exposición, eso está buenísimo, y ahí aprendés un montón. Después cuando tenés que exponer, a mí me da unos nervios bárbaros, ya no sé ni lo que digo, ahí ya, ¿viste? Ahí voy mal, pero me viene bien cuando estoy preparando, que ahí aprendo. Ahí va. Profe, están preguntando tu correo. ¿Cómo Sí. es? El correo es jorge.groisman, que es mi apellido, @gmail.com. Pero se puede mandar un mensaje privado por la FIN, por la EVA, lo buscas en el buscador de ahí de los mensajes. Por FIN también. Ese es el de Gmail, y ya que escribiste ese, escribí el otro que es Jorge G. Jorge seguido de una G, @FIN.edu. Me mandan a cualquiera de esos dos, o como dice Marcela, vía la plataforma también me llegan mensajes. Entonces, y algo que está bueno también, más allá de lo que dice Marcela, que te pueden agarrar nervios o algo, es que eso de que no importa equivocarte, que en realidad es como plantear las ideas que se te ocurrieron y bueno, y de última sale en el momento. O no sale, nos quedamos pensando y queda para la clase siguiente. Esto de pensar, y de las exposiciones, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a veces ustedes venían planificados con determinada exposición y hacíamos determinada pregunta y la exposición se iba para un lado bien distinto a lo que ustedes tenían planificado, porque a alguno se le ocurrió hacer una pregunta. Esos son momentos de aprendizaje lindos. Esos son momentos que quedan muy grabados y ahí se aprende, verdaderamente ahí se aprende, ¿no? Yo estaba pensando en la que hicimos con Ignacio, y también tiene esas cosas que enriquecen el conocimiento de plantear cosas como hicimos en nuestro caso, de si sacamos esta hipótesis y ponemos otra, y estas cosas también, ver qué es lo que pasa. Y hay problemas que también se modelan de la realidad y también sirve para entender la realidad. Y eso creo que también enriquece un montón. Claro. Está buenísimo. Yo creo que es bien importante. Bueno, nos queda un ratito. ¿Alguien ha trabajado alguna cosa y que quiera discutirlo de este práctico? Porque ya lo recorrimos todo, le hicimos los comentarios, me parece, pero alguno puede haber avanzado y se puede haber trancado y nos quiere contar algo, o para discutirlo entre todos, el ejercicio que sea. ¿Lo han empezado a trabajar o lo tienen medio en pañales todavía? Yo sinceramente lo estoy mirando ahora. Lo están mirando ahora. Y los demás han avanzado. Yo quiero arrancar esta semana también. Marcela, ¿Qué me dijo? No entendí, profe, ¿qué dijo? Vos me dijiste que ya pensaste en algún problema, ¿no? Sí, las curvas de nivel me llevaron horas. Horas. Sí, esa es el máximo, la dejé y la volví a retomar al otro día porque dije, no puede ser. ¿Y salió? Sí, salió. Ustedes, ¿cómo es el tema de hay un compañero que ahora se me fue el nombre, Berger creo que es el apellido, que sube las soluciones de los prácticos, pero en un tiempo después, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué hace él? ¿O no? ¿No se publican las soluciones de los prácticos? Sí, subo un PDF con las soluciones.
No están todos los ejercicios, pero bueno, hay una gran mayoría. Ahí va. Y Pero, sí, el fin es subirlo una semana después, cosa de que nadie se... No, o sea, claro, porque con el fin de que se hagan, ¿no? De que eso les iba a me decir. fijo la solución y ya está. Eso les iba a decir. Mirar soluciones, no sé, mirar soluciones es lo mismo que mirar a un profesor haciendo un ejercicio. Te puede parecer que lo entendiste y que aprendiste un montón, pero créanme que no sirve para nada. Ustedes se tienen que sentar, remangarse y pensar. Sentar es entre comillas, pueden salir a caminar, no me importa, porque pensar matemática no es estar sentado en una mesa pensando, con una hoja y un lápiz. Alguno puede necesitarlo eso. Pensar es llevarse un problema puesto, ya lo hablamos una vez. Salgo a caminar y lo voy pensando, no necesito estar haciendo cuentas. Salvo que sea un ejercicio de cuentas, obvio. Pero acá, por ejemplo, en este práctico hay mucho ejercicio para pensar conceptualmente lo que me están pidiendo. Entonces, es llevarme algo puesto. Marcela, me querías decir algo, perdón, y te corté. Sí, que por ejemplo, ahora el próximo va a ser como, capaz que, o sea, capaz no, va a haber desarrollo, capaz que no todo, pero desarrollo va a haber. Por ejemplo, ¿no? Ponele, a vos te dan un límite para hacer, no sé lo que va a ir de desarrollo, no me importa, pero después nos puede dar, por ejemplo, cómo se escribe un desarrollo, porque hemos tenido poquísimo así como para exponer en desarrollo. Siempre fueron prácticamente múltiple opción. Claro, todas las pruebas que han tenido hasta ahora en facultad. Claro, entonces yo qué sé, no es lo mismo hacer un límite en mi cuadernola que lo tenga que ver un tipo que sabe matemática, que yo le tengo que detallar cómo se lee, o sea, eso, cómo... Mira, yo la sugerencia que te puedo dar respecto a eso, yo estoy de acuerdo contigo que resolver un problema de matemática tiene dos etapas. Una es resolverlo, que es la parte de creatividad, que vos te imaginaste la solución y lo resolviste, que está resuelto, para mí está resuelto. Y otra parte, que no es menos importante, es escribir algo para que otro que lo vaya a leer lo entienda. O sea, esa idea creativa que vos tuviste la puedas expresar de tal manera que el que lo vaya a corregir, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un parcial, entienda lo que vos querés decir. Lo primero que te puedo decir es esto. Cuando vos escribas algo, léelo después. Porque la primera que tiene que entender lo que escribió sos vos. Y créeme que te va a pasar esto. Vos escribís algo y te parece que lo terminaste y está escrito, te va a pasar que si haces el ejercicio de leerte vos misma lo que escribiste, ni bien terminaste, muchas veces vas a decir, ¿qué estoy queriendo decir acá? Entonces imagínate que si vos misma, que sos la que lo escribís, no te entendés vos misma, ¿qué se puede esperar de un tercero que va a leer algo que vos quisiste expresar? Eso es la primera sugerencia. Por lo cual yo siempre les pido que en un parcial o en un examen dejen un rato, dejen 10, 15 minutos para leer. Más vale leer y leer lo que van a entregar, porque más en una prueba de desarrollo, porque ahí te das cuenta que hay cosas que estás escribiendo que hasta son contradictorias, entonces si tenés el tiempo suficiente podés arreglarlo, digamos, y podés expresar las cosas de otra manera. Segunda sugerencia, escribir matemática no quiere decir, esto ya lo hablamos, no quiere decir escribir simbología matemática. Escribir matemática, escribir una demostración, no importa de qué, de todos los temas que estuvimos hablando, ya sea de número complejo, de topología, de ecuaciones diferenciales. Yo no estoy hablando de un ejercicio de cálculo, un ejercicio de cálculo puro, de cuentas. Ahí no hay lo que escribir, ahí es ir mostrando las cuentas como las voy haciendo y se terminó. Pero un ejercicio donde uno tiene que expresar ideas, por ejemplo, la demostración de algo, o algunos de estos ejercicios finales de este práctico, ¿viste? Que son ejercicios más teóricos, donde hay más escritura, donde hay que hacer una secuencia lógica de pasos. No crean que escribir matemática es escribir muchas veces para todo, y existe, y flechas, y entonces, y épsilon, y deltas, y esas cosas. Ustedes escribir bien una demostración, o escribir bien una argumentación teórica matemática, la pueden escribir en el idioma español coloquial más puro.
sin usar nada de simbología matemática. Lo único que le va, y eso ya va en una cuestión de redacción, ¿no? Ahí ya no te puedo decir más nada que redactes lo mejor posible, y que va a estar bien escrito matemáticamente si cuando yo digo de que esto implica la frase siguiente, está justificado verdaderamente que la implicancia está dada, y que lo escribas en las palabras del idioma español que vos quieras. Vos solita, y les hablo a todos, van a ir cada vez usando más notación matemática, porque la notación matemática es simplemente una simbología para entendernos entre los chinos, los alemanes y los uruguayos, para que tengamos un conjunto de símbolos comunes, para que no tengamos que saber todos los idiomas para poder entenderlo. Entonces vos solita, cuando escribas una demostración y la escribas toda en idioma español, te va a llevar 2 hojas. En cambio, si usás un poquito de simbología matemática, capaz que te lleva media carilla, yo qué sé. Y entonces lo único que te hace eso es acortar un poco la historia. Pero para escribir bien con simbología, primero escribí bien en idioma español. Y una vez que escribas bien en idioma español, vos lo leas y vos te lo entiendas, vos solita vas a ir, en lugar de escribir un para todo, vas a escribir el símbolo para todo. En lugar de escribir la palabra entonces, vas a escribir una flecha. ¿Me entendés, Marcela? Impecable, profe. Pero no tengo muchas más sugerencias que esa. Algo en matemática está bien. Escribir matemática es hacer una secuencia lógica, donde vos haces una serie de pasos, y que si yo digo que este paso implica el que sigue, eso esté justificado. Y que si este segundo paso implica un tercero, eso esté justificado. El conjunto de símbolos que vos usás, si es muchos símbolos matemáticos, o mucho idioma inglés, o mucho idioma español, o mucho idioma alemán, es una elección tuya. Absolutamente tuya. Puede ser una redacción donde no haya un símbolo, y que esté perfectamente justificado en forma matemática. ¿Qué quiere decir que esté perfectamente justificado? Que cada vez que vos digas, esto es cierto, digas por qué es cierto. O que esto implica lo otro, digas por qué lo implica, nada más. ¿Está bien? Entonces, a no preocuparse con eso, pero practíquenlo. Estos ejercicios medios teóricos son bien importantes para eso. Agarren uno de estos y después que lo resuelvan, que en la mente de ustedes ya esté resuelto, lo escriben. Y primero lo escriben en idioma español puro, sin usar nada de simbología matemática. Y después se leen. Y cuando se lean van a ver que no les va a gustar. No les va a gustar nada lo que van a leer. Les va a parecer, no van a entender ni siquiera ustedes mismos lo que leyeron. Entonces, lo que hacen es reformular y reformular y reformular. Escribir simbología matemática lo dejan para el final. Porque simplemente para cortar camino, nada más, para cortar longitud. Bueno, por ahí Jim está escribiendo algunas cosas. Profe, yo tengo una consultita también. Dime. Respecto a lo del desarrollo. Sí. Cuando nos piden hacer una demostración y nosotros tenemos que enunciar, ya sea uno o más teoremas, la idea es también enunciar esos teoremas, ¿verdad? Yo creo que en una prueba, yo te diría que en una prueba de desarrollo nunca economices. Si yo para justificar determinado paso me estoy apoyando en el teorema X, lo enuncio. No digo me estoy apoyando en el teorema X, hago el enunciado. Y no solo el enunciado, digo por qué lo puedo usar. Un teorema tiene un conjunto de hipótesis. Un teorema se puede usar cuando ese conjunto de hipótesis se verifica. Entonces, no es solamente decir estoy usando este teorema y lo enuncio, sino que además digo por qué lo puedo usar. Entonces, digo por qué las hipótesis de ese teorema son ciertas en mi contexto. Bárbaro, muchas gracias. Pero no economicen en una prueba de desarrollo, no. En una prueba de desarrollo escriban todo. Escriban más de lo que quieran, más. Desarrollen. Es una prueba de desarrollo. Yo no les estoy diciendo que lo que preguntaba Juan recién, uso un teorema, lo demuestro. Muchas veces veo pruebas de desarrollo donde el tipo está argumentando y se basa en el teorema de Weierstrass y demuestra el teorema de Weierstrass cuando el ejercicio no pedía para nada demostrar el teorema de Weierstrass. El tipo va y mete una demostración. No es eso. Es citar el teorema que enuncio y justificar por qué lo puedo usar.
no ahorren energía. Y una prueba de desarrollo, cuanto más completito está, mejor, cuanto más claro está para el que lee, mejor. Porque el que lee no puede imaginarse lo que ustedes tienen en la cabeza. Y muchas veces ustedes se economizan y entonces son medios telegráficos. A mí me ha pasado muchas veces de muestras, vieron la muestra, la famosa muestra, ¿no? Que ahora en esta cosa virtual es rara la muestra, pero cuando nos podamos volver a la facultad, la muestra es un momento de aprendizaje muy importante también, porque uno recibió el resultado de un parcial o de un examen y va a verse con el profesor para que el profesor replique algunas cosas que él no entiende de la corrección. Y muchas veces me he enfrentado con compañeros de ustedes que me dicen, pero le muestro lo que escribió, ¿no? Entonces me dice, Jorge, pero yo acá lo que quise decir es bla, 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 y me dice un montón de cosas. Y me doy cuenta que el tipo sabe, perfecto, pero que no escribió nada, no justificó nada en la hoja. Y eso lamentablemente no vale en la muestra, todo lo que digas, ya no se va a poder agregar en la prueba de desarrollo. Entonces, es una lástima que un tipo pierda una prueba o que se le responda que no sabe, porque en definitiva perder es como decirle, no estudiaste lo suficiente, no sabes, y de repente sí sabe, simplemente que fue demasiado telegráfico a la hora de escribir. Entonces yo creo que la mejor sugerencia para una prueba de desarrollo es desarrollen, como lo dice la palabra, desarrollen. Sí, sí. Ahí va la cosa, mariposa. Bueno, miércoles, yo marcaría, a ver si les parece, como para que el miércoles traigamos 3 ejercicios pensados. Marcaría el ejercicio 14, que me interesa, que tiene que ver con inversa, el ejercicio 15, el de las matrices, que es el 1 de los... no. El 2. El 2. Yo diría así, 14, 15, y de los opcionales, si quieren todos menos el 3. Elijan el que quieran. 14, 15, y de los opcionales todos menos el 3. De todo eso, elijan lo que quieran, y traen para pensar, y el miércoles dedicamos la clase a discutir cosas que hayan pensado, ¿está? Respecto a esos problemas. Sin olvidarme de los otros, ¿eh? Si quieren entrar para discutir de otra cosa, lo que sea. Y si para el miércoles alguien de esas cosas que pensó lo quiere usar como exposición, ya está claro, ya hablamos lo suficiente. Me escriben y el miércoles se pone. En el práctico o en el teórico, lo que quieran. ¿Quedamos en esa, chiquilines? ¿Nos vemos el miércoles? Perfecto. Dejo nomás como comentario que les pasé un archivo de la estructura axiomática para los que lo quieran. Buenísimo. Para el chat. Yo lo miro también después. Gracias. Yo te voy a hacer una última consultita, Jorge. Sí. Entonces las exposiciones se pueden hacer en el horario de práctico. Es que las exposiciones son en clase, son en práctico. Bien. O en teórico. O en teórico, bárbaro. Sí. No es en otro espacio. Salvo que ahora, a partir de lo de hoy, ojalá me escriban 15 grupos para exponer, y entonces lo que puedo llegar a hacer ahí es poner un día extra para tomar alguna exposición y que no se acumulen demasiado en las clases, pero son en las clases. ¿Está? Bárbaro. Che, nos vemos el miércoles, que tengan lindo día, que hoy está el sol, arriba. Chao. Gracias, igualmente. Chao, buen fin de. No, fin de no, hoy es lunes recién, no estamos en el fin de todavía. Ay, no, estoy re perdida. Buena semana. Ya no quería más. Buena semana. Chao.